Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 43 minutos. Nos acompaña en plataformas Zoom, plataformas digitales, la plataforma Zoom, la doctora Carla Mariscal, docente, investigadora de la Facultad de Derecho, a quien siempre le agradecemos su apertura por compartir su voz crítica desde el análisis jurídico en temas trascendentales. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por su tiempo para con la audiencia de Presencia Universitaria. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Gracias, doctora. En días anteriores se planteó en la agenda local la reflexión una vez más en cuanto al tema de legislar para despenalizar el aborto. Hay una posición clara de legisladores de un partido político en señalar que votarán en contra. Y de ahí la necesidad de que podamos compartir con la audiencia de este espacio cómo ha resuelto la Corte el debate en torno a la despenalización del aborto, doctora. Bien, bueno, es interesante lo que tú manifiestas, Marco, porque efectivamente es una de las grandes discusiones que hoy se están dando al interior del Congreso local. Y bueno, esto viene de una resolución que tenemos ya por parte de la Corte a nivel federal, en donde se estima, ¿no?, que desde 2023, pues ninguna mujer podrá ser criminalizada por llevar a cabo un aborto. Y bueno, esto le da pauta para que las entidades federativas puedan legislar en el marco también de sus propias competencias y de la autonomía que puede tener cada entidad federativa a favor de estar armónicamente con este criterio de la Corte Federal. A la fecha, pues tenemos ya un grupo mayoritario de entidades federativas que han legislado sobre esta cuestión de no criminalizar el aborto. Cabe decir que no significa que se permita o se incentive el aborto, simplemente que aquellas mujeres que por alguna circunstancia pues recurran a este medio para interrumpir el embarazo no podrán ser criminalizadas, es decir, llevadas a un proceso penal para tener una ascendencia condenatoria por la práctica, siempre que se reúnan también ciertos requisitos, no es en cualquier momento del embarazo. La gran mayoría de las entidades del país que lo tienen normado son a las 12 semanas de embarazo. Tenemos una excepción en el caso de Sinaloa a las 13 semanas y cabe resaltar el caso de Sinaloa porque comparte un poquito la historia del proceso de no criminalizar el aborto con lo que está sucediendo en Querétaro. Creo que es una de las entidades que también lo ha legislado en ese sentido, de manera más tardía que otras, ¿no? Y bueno, hoy está la discusión al interior del Congreso local. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, la Corte Federal puede instar a legislar en ese sentido en contra, en las legislaturas locales, ¿no? Hay un mandato constitucional que lo permite a nivel federal, sin embargo, sí deja salvo, ¿no?, las facultades que tiene el propio Congreso local. Y aquí vemos una discusión política, social, jurídica, la que se está dando, y me parece que, bueno, es válido que todos esgriman sus argumentos, pero creo que gran parte de la ciudadanía esperaría, no nada más en Querétaro, sino a nivel nacional, porque Querétaro hoy con esta discusión está en el centro, ¿no?, en el ojo de muchas miradas a nivel nacional, pues que se corresponda con la resolución que tenemos a nivel federal. Y esto en virtud de que esta resolución se da en el marco del cumplimiento al máximo respeto de los derechos humanos, que implica pues este derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. ¿Sí? Ahora, doctora, aquí hemos escuchado en Querétaro que algunas organizaciones habían presentado algunos recursos. ¿Cuáles son estos tipos de recursos? ¿Qué podría pasar con ellos? ¿Cómo tendría que tomarlos la legislatura? Bien, bueno, recordemos que la legislatura está compuesta por representantes populares, ¿no?
Aquí tenemos diputados locales que finalmente pues están en sus curules debido a que representan a ciertos distritos electorales. Por lo tanto, pues la ciudadanía de manera individual o organizada, como lo ha hecho a través de asociaciones o colectivos, puede manifestarse, ¿no? En la legislatura local y por supuesto ante sus representantes, como lo ha hecho. Y hay que decir que tenemos grupos que se han manifestado a favor de la despenalización del aborto como en contra de la despenalización del aborto. Y bueno, aquí recordemos que tenemos culturalmente, socialmente, uno de los grupos más fuertes, ¿no?, que ha estado en contra del aborto, que es la organización Provida, ¿no? Entonces es natural, me parece, estas manifestaciones son legítimas, creo que sí hay que escuchar todas las voces, pero repito, el trabajo de los legisladores al interior del Congreso local tiene que ser apegado al respeto máximo de los derechos humanos y en cumplimiento al principio pro persona que está consignado en el artículo primero constitucional y está armonizado con la Constitución local del Estado de Querétaro. Doctora, ¿cuáles podrían ser algunos de los argumentos a destacar y que se puedan compartir con la audiencia para entender cómo ha logrado la Corte sostener este criterio de no criminalizar a las mujeres que interrumpan, a las personas gestantes que interrumpan el embarazo? Bien, bueno, aquí repetir, como decíamos desde un principio, que no se trata de incentivar el aborto, ¿no? Ni de una campaña para que las mujeres aborten, como lo que se dio hace algunos años en México de la familia pequeña vive mejor. O sea, no se trata, es una cuestión de esa naturaleza, sino de buscar el respeto máximo a los derechos humanos en juego. Por un lado, la discusión en materia de derechos humanos iba en razón de proteger los derechos del no nacido, ¿no? De esta personita, del bebé procreado pero no nacido todavía, frente a los derechos de la madre de poder decidir sobre su cuerpo y poder decidir si quiere ser madre o no quiere ser madre, ¿no? Y como les decía, esto con un requisito de que no pueda ser llevado a cabo más allá de las 12 semanas de manera general, con algunas excepciones, en virtud de que médicamente pues se determina que de las 12 semanas en adelante hay un desarrollo del embarazo, por supuesto, más fuerte, que ya implicaría que ese producto pueda sentir alguna lesión de manera directa, ¿no? Como un ser vivo. Entonces, se está tratando de cuidar, me parece que en la resolución primaria, estos dos aspectos, ¿no? Y se está, por supuesto, ponderando en un mayor sentido el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, a la libre determinación, ¿no?, que puede tener en el ejercicio de sus derechos de la personalidad y sobre todo a que no se le obligue a ser madre, ¿no? Y esto tiene que ver con una reivindicación de los derechos a la mujer, en donde históricamente, bueno, se le ha visto como un instrumento de procreación, ¿no? A lo largo de los años y se trata pues de reivindicar esta cuestión con este fallo. A nivel internacional, ¿todos los países están en consonancia con este respeto a los derechos humanos o cómo está la situación, doctora? Sí, también ha sido muy interesante, ¿no? La composición que se ha dado a nivel internacional. Tenemos resoluciones que por supuesto son congruentes con la que últimamente en 2023 ha establecido la Corte Mexicana. Obviamente no ha sido un proceso sencillo en muchas de las latitudes. En Colombia también se ha producido una gran discusión para poder llevar a cabo, ¿no?, esta despenalización del aborto. Y tenemos otros países, pues que sí ha sido más sencillo, no tanto en Latinoamérica, hay que decirlo, ha sido más sencillo en países como España, en donde, bueno, la lucha por la defensa de los derechos humanos y el derecho a la libre determinación, puede hablarse que empieza desde los años 70, ¿no? Y ha tenido pasos más grandes, más fuertes y más rápidos que en Latinoamérica. Y tiene que ver con una composición sociocultural, ¿no?, de los países, que es natural, ¿no? Me parece que es legítimo escuchar todas las voces y pues al final, en términos jurídicos, lo que nos ocupa sí es pronunciarnos, ¿no?,
por la máxima defensa de los derechos humanos en juego, que es lo que me parece que hace la Corte y a lo que insta a los congresos locales. Ya es un tema personal, ¿no? Porque tampoco es una obligación, como les digo, de instar al aborto a las mujeres que no deseen ser madres. Me parece que hay muchos recursos que se pueden entablar, política pública, asistencia privada, apoyos gubernamentales como apoyos privados para aquellas mujeres que están al filo de tomar las decisiones sobre su cuerpo y que a lo mejor puedan ayudarlas a sí llevar al embarazo a la última etapa y lograr pues no tener ese desenlace del aborto. Pero esta resolución tiene que ver con la despenalización, la no criminalización de una mujer por llevar a cabo un aborto. Y va mucho más allá de que el aborto se produzca de manera provocada. Fíjense, el criminalizar el aborto nos llevaba a muchas coyunturas jurídicas complejas, ¿no? De determinar si la mujer en realidad había sufrido un aborto espontáneo o había provocado un aborto que aparentemente era espontáneo, ¿no? Y tenemos muchos casos a los que podemos hacer alusión. A veces bastaba con que el marido sostuviera que no fue un aborto espontáneo, porque generalmente se da en la privacidad, ¿no? Del hogar cuando se produce este tipo de abortos, sino que señalara que pues ella era la que buscaba el aborto y entonces había una criminalización. Me parece que ese tipo de aspectos es lo que busca la Corte eliminar, ¿no? Hacia las mujeres. Doctora, se nos termina el tiempo. ¿Alguna consideración final justamente para cerrar esta reflexión de cómo se ha resuelto en la Corte el debate en torno a la interrupción del embarazo? Sí, creo que es importante que se lleven a cabo los diálogos, que se escuche, como les digo, a todas las voces para que al final la decisión sea legítima, ¿no? Y que pues aquellas organizaciones que no están a favor de la descriminalización del aborto, de la despenalización, puedan buscar otras alternativas para acercarse a las mujeres que, como les digo, están en el filo de tomar esta decisión, puedan apoyarlas y quizá llevar a que estos embarazos puedan culminarse de manera satisfactoria, pero no olvidar que la discusión que hoy se está dando es de carácter jurídico y lo que busca es la defensa máxima de los derechos humanos, pero también buscar una solución a estos casos como los que mencionábamos, en donde se señalaba a la mujer, se le criminalizaba cuando en realidad pues no había razones fidedignas para poder entablar un proceso penal en su contra. Doctora, muchas gracias. Muy agradecidos por su tiempo para con la Muchas audiencia de Precisión gracias. Universitaria. Muchas gracias. Un saludo para todas y todos. Gracias, igualmente. Gracias a la doctora Carla Mariscal, docente Gracias. investigadora de la Facultad de Derecho. Pausa y regresamos con más.